Este hombre pidió permiso para ir a comprar un refresco y trató de darse a la fuga subiéndose en un taxi Volkswagen. A la fuerza lo tuvieron que bajar los judiciales. Una vez de regreso al Ministerio Público, fue declarado presunto culpable por las contradicciones, numerosas contradicciones en las que cayó en sus declaraciones y por la evidencia forense en su contra. Sin embargo, el fiscal de Coyoacán dijo que como eran las 22 horas de la noche, los juzgados del reclusorio Oriente estaban cerrados. Entonces hasta la mañana siguiente a primera hora se le presentaría para solicitar la orden de aprehensión al juez correspondiente. Total que Óscar Sánchez Patiño nunca fue presentado al reclusorio Oriente y misteriosamente, sin aportar ninguna prueba de descargo a su favor, fue liberado 48 horas más tarde. Sigue libre hoy, jamás he escuchado de él. Durante el proceso tratamos de encontrarlo y su esposa dice que este hombre está trabajando de ilegal en Estados Unidos, en una parte que ella desconoce. Y lo interesante también es que este hombre se desapareció cuando se filtró a los medios el video con la retractación del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez, declarando que él había mentido por un pago de 1,000 pesos sobornado por la agente del Ministerio Público María del Rocío García. Sánchez Martínez, ¿qué dijo de ti? ¿Cómo te incrimina? Sánchez Martínez dijo que él caminaba en la calle de Francisco Sosa y que al pasar el inmueble número 295, yo salí apresuradamente y choqué contra él, que él me insultó y yo le respondí con insultos en inglés y que subí apresuradamente a un vehículo de color rojo, arrancando violentamente, casi chocando con otro vehículo en el arroyo vehicular. Obviamente, a ese testigo se le mostraron fotografías en el Ministerio Público de mi vehículo y de mi persona. Porque es increíble que en un encuentro que aproximadamente pudo haber llevado 9 a 10 segundos, este hombre recuerda 32 días después, con precisión matemática, 19 detalles de mi persona. Es decir, con la declaración de Sánchez Martínez se te ubicaba en el lugar del crimen. Exactamente, en tiempo y forma se me ubicaba en el lugar del crimen. Fue la única evidencia que la Procuraduría tuvo en su acusación en mi contra. Jamás encontraron huellas digitales en el lugar de los hechos, cabello, ADN, ni ninguna cosa que me ligara o objeto que me ligara al lugar de los hechos. ¿Tú dónde estabas cuando matan a Alejandra de eso? Yo me encontraba en mi casa esperando a Alejandra, porque el día 2 de julio de 2003 regresé a mi domicilio aproximadamente a las 18:45 horas y a las 19 horas con 8 minutos Alejandra me llamó de la oficina de Newsweek preguntándome si ya había llegado de mi trabajo para que yo no estuviera ahí esperándome afuera en su automóvil. Alejandra nunca llegó, pero eso sucedía muy frecuentemente, que Alejandra me dejaba plantado porque su madre estaba enferma y me decía que la tenía que cuidar o llevar súbitamente al doctor, o que su hija había tenido un problema en la escuela o algún problema de salud y tenía que atender eso. No me extrañó cuando después de las 8 de la noche Alejandra no había llegado a mi domicilio. Sergio Dorantes, ¿estuviste 3 años y medio en prisión? 3 años, 5 meses, 22 días en el reclusorio Oriente. Prácticamente 3 años y medio en prisión por un crimen que no cometiste. Absolutamente. ¿Hay vida en la cárcel, Sergio? ¿Hay vida en la cárcel? Bueno, muy limitada. Cada quien tiene que sufrir la cárcel lo mejor que pueda. Es un lugar espantoso. Considero que lo peor que se le puede hacer a una persona inocente es enviarla a la cárcel. Porque yo fui víctima de intimidación, intentos de extorsión y agresiones físicas. Siempre me defendí y también por esa razón se me atacaba, porque sabían los demás internos que yo no me iba a dejar. ¿Por qué te agredían? ¿Qué te decían?
Al principio, cuando llegué al reclusorio oriente, estuve en la zona de ingreso para protección de los internos peligrosos que han golpeado o asesinado a alguien o que están en peligro de ser asesinados. Ahí se me tuvo en una celda, pero 7 celdas llenas de estas personas, delincuentes muy violentos de toda clase. Y esta gente trató de intimidarme, sabiendo que yo era un periodista, trataron de extorsionarme y todos los días se me amenazaba con agresiones físicas. En uno de esos días de los 3 años y medio prácticamente que estuviste en prisión, ¿pensaste, aquí me voy a quedar siempre? ¿Pensaste, aquí me van a matar? ¿No voy a volver a salir? ¿Lo pensaste, Sergio Dorantes? Tuve miedo de que se me agrediera físicamente o inclusive de que se me matara. Pero porque también al tiempo que yo ingresé, Luis Eduardo Sánchez Martínez estaba en el mismo reclusorio. Estábamos en diferentes zonas, sí lo vi. ¿Le dijiste algo algún día? Mis abogados me dijeron que no absolutamente tuviera ninguna clase de contacto con él. Aunque hablé con él en el interrogatorio que tuvimos, estábamos frente a frente en la reja de prácticas. Pero mientras estábamos en el reclusorio no tuvimos ningún contacto dentro de la prisión. Por esa razón, sí, yo temía por mi vida y por las constantes amenazas de agresiones. Había internos que me decían que me iban a matar y que yo no iba a salir vivo de ahí. Aunque siempre tuve la convicción, desde que supe que se me había acusado del asesinato de mi esposa, que yo iba a salir absuelto. ¿Cuándo? No lo sabía. Pero ya he sido absuelto, no por el juez, sino también por los magistrados de segunda instancia. Es decir, estabas en una área del reclusorio oriente y en otra área estaba quien te había incriminado en este asesinato. Exactamente. Es algo que aunque te lo hayan recomendado tus abogados, Sergio Dorantes, pues por dentro tendrías ganas de hacer otra cosa, ¿no, Sergio? Obviamente, pero tiene uno que tener bastante tolerancia, bastante paciencia y darse cuenta que está uno peleando. Yo estaba peleando por mi vida, porque una sentencia condenatoria hubiera significado morir en el reclusorio. Alejandra Dehesa, ¿era sobrina de Germán Dehesa? Sergio, prima segunda. Prima segunda. De Germán Dehesa. Te lo pregunto porque habrá influido esa situación de que era familiar de un periodista reconocido en México, fallecido recientemente. ¿Habrá influido ese factor para que la Procuraduría llegara a fabricarte pruebas en contra, el haberse apellidado Dehesa? Honestamente, no tengo ninguna evidencia y sería muy aventurado para mí declarar en ese sentido. Es algo que totalmente ignoro. Como pudo haber sido, como no pudo haber sido. ¿Cuándo te notifican a ti en el reclusorio, Sergio, que vas a quedar libre? ¿Quién te lo notifica? ¿Cómo te lo notifican? ¿Y qué es lo primero que pasa por tu mente? Me llaman a la reja de prácticas. Yo estaba esperando sentencia con bastante confianza de ser absuelto porque tuve una defensa excelente, encabezada por el mejor abogado de México, Alonso Aguilar Sincer, y un joven abogado extremadamente talentoso y brillante que en el futuro será uno de los mejores abogados, Martín Cano Álvarez. Yo sabía que ellos me iban a absolver. No tenía una sentencia condenatoria, aunque siempre hay dudas. Sí, por supuesto. Particularmente sabiendo cómo trabaja el así llamado sistema de justicia en México. ¿Qué sentiste, qué pensaste cuando te dice vas a quedar libre, Sergio? Subí a la reja de prácticas, nervioso, claro, pero con la seguridad total de que yo sería absuelto. Y el juez, el secretario de acuerdos me dijo, le van a notificar su sentencia. Espere usted al juez. 10 minutos después el juez apareció, un juez que aguantó las presiones de la representación social y fue el cuarto juez en mi caso y actuó de una manera inmaculada en mi caso, Joel López Núñez. Él me dijo, le voy a notificar su sentencia, me leyó y ahí decía claramente que él me dijo claramente que la representación social había fallado en probar que cualquier responsabilidad mía en el asesinato de Alejandra Dehesa. Cuando oíste esas palabras,
¿Quisiste llorar? ¿Quisiste gritar? ¿Quisiste correr? ¿Qué quisiste hacer? No, me sentí más ligero, me sentí como flotando y me sentí muy contento conmigo mismo después de haber invertido, en mi caso, 22.000 horas hombre